Mi esposa se burló y dijo: estoy comprometida con él, así que lárgate de nuestra casa. Yo se lo respondí con una calma que ni yo entendía. Vaya, eso sí que es un giro inesperado. Esa misma noche, la policía la escoltó fuera de la casa por allanamiento. Soy Ethan, tengo 38 años y esta es la historia de cómo un simple felicidades cambió por completo el rumbo. Yo creí que la casa que construí era un hogar, resultó ser solo garantía dentro del plan de negocios de alguien más. Esa casa no era solo madera y concreto. Eran 10 años de mi vida, un testamento físico de un sueño como arquitecto. Vertí en ella cada gota de creatividad, cada desvelo, cada cálculo en mano. La levanté en un terreno alto, tranquilo, con vista al valle. La diseñé para ser un refugio, un lugar donde el ruido del mundo no pudiera alcanzarme. Y por mucho tiempo lo fue. Para mí era mi obra maestra. No el edificio más grande, ni el más caro, sino el más personal. Mi carrera iba bien, sí, pero esa casa era mi alma hecha estructura. Quizás me sentí demasiado seguro, demasiado convencido de que algo tan sólido nunca podría venirse abajo. Esa confianza, como pronto descubriría, fue la grieta en mi armadura. Conocí a Chloe cuando tenía 32. Era gerente de proyectos en bienes raíces comerciales ambiciosa, brillante, llena de energía social. Su impulso me fascinó. Confundí su hambre de dinero y estatus con fortaleza. Pensé que su ambición impulsaría nuestro futuro compartido. Hoy miro atrás y me da lástima mi ingenuidad. Yo, tan envuelto en mi éxito, no vi la diferencia fundamental entre nosotros. Yo buscaba significado, ella buscaba poder. 6 años duró nuestro matrimonio. Una convivencia incómoda entre mi amor por el sentido y su obsesión por el valor de mercado. Para mí, la casa era un legado. Para ella, una inversión, un activo pagado, con alta plusvalía, así lo decía. Un simple escalón más en su escalera. Al principio, incluso la ayudé a escalar, usé mis contactos en la industria para abrirle puertas, presentarla a los socios correctos con skill contractus. Ella nunca lo reconoció, se adjudicaba cada logro como propio. Yo lo dejé pasar, creyendo que el amor significaba cerrar los ojos ante los pequeños egos. Ese autoengaño fue mi ruina. El primer aviso no fue una infidelidad, sino una conversación sobre dinero. Tu despacho es demasiado lento. Ethan decía mientras deslizaba sus dedos perfectos sobre la barra de mármol que yo mismo había elegido: deberíamos hablar de inversiones, de ganancias, del siguiente gran negocio, no de monumentos. Yo reí tratando de quitarle peso a sus palabras, pero ese comentario se me quedó clavado como una nota disonante en mi sinfonía de paz. Después vino la presión para refinanciar la casa. La propiedad era completamente mía antes de casarnos, en de tal que siempre de claro, pero ella insistía: el banco lo pide, amor, tendremos una mejor tasa y además ya somos una unidad. No, es una muestra de confianza. Estaba agotado con un proyecto enorme en el despacho. La pila de documentos era densa, llena de jerga legal. Confié en ella. Firmé sin leer demasiado. Me repetí que era una decisión inteligente. No me di cuenta de que estaba cediendo el control de mi vida. En esa carpeta enterró una cláusula que después sería crucial. Una sola firma mía bastó para entregar mi mayor creación. Con el tiempo entendí que esa jugada legal fue la pieza clave de su plan. Necesitaba que la casa quedara bajo el régimen más fácil de repartir en caso de divorcio. No quería compartir un sueño, quería asegurar su botín. Los pequeños engaños financieros, los comentarios venenosos, la manipulación constante, todo formaba parte de la preparación. Mientras yo seguía pensando en líneas, luz y proporciones, ella ya trazaba otro tipo de plano, uno en el que mi santuario se convertía en colateral y yo, el arquitecto, era solo un obstáculo más. Hoy lo veo con claridad. Cada detalle sin importancia, cada firma hecha con prisa, fue un ladrillo más en el muro que me encerró. Yo, que presumía de ver el panorama completo, fui ciego al proyecto más cruel de todos, el suyo. El plano de mi ruina se dibujó en mi propia mesa de diseño y la persona que más amaba fue quien sostuvo el lápiz. El verdadero despertar no me golpeó como una explosión repentina, sino como el lento y frío filtrarse del agua en los cimientos de una estructura. Empezó, irónicamente, con una llamada telefónica que parecía inofensiva. Un ex colega que se había cambiado al sector de desarrollo comercial me llamó un martes por la tarde, me estaba felicitando, o eso creí. ¿Supiste las buenas noticias? Ethan dijo, con ese tono de emoción entre colegas que solía compartir yo también. Ese nuevo megaproyecto costero en el condado vecino, impresionante, que Chloe y Darren Vance se quedaran con la dirección. Mucha lana. Amigo, el nombre por Darren fue una pieza desconocida
y perturbadora. En el rompecabezas me quedé quieto con la pluma suspendida sobre unos planos estructurales. Solté una risa nerviosa, fingiendo estar al tanto Chloe y quien Darren balbucié, forzando el recuerdo de una tarjeta de presentación que ya alguna vez mencionó de pasada. Colgué pronto, mi mente se encendió. En ese momento ni siquiera pensé en una infidelidad. La palabra que retumbaba en mi cabeza era proyecto costero. Caminé rígido hasta mi oficina en casa y abrí la base de datos pública de planeación. Entré al mapa de la zona costera que él había mencionado y ahí, al superponer los planos comerciales del nuevo proyecto de Chloe, la verdad fría, dura y arquitectónica se asentó en mi estómago. El desarrollo de Chloe, junto con toda la infraestructura alrededor, dependía estratégicamente de una pieza de tierra clave, el mismo terreno donde estaba mi casa. Ese pedazo era el punto de acceso principal a un corredor de servicios y un elemento indispensable para el diseño general del proyecto. Mi casa, mi santuario tan cuidadosamente construido, no era un activo para Chloe, era un obstáculo o peor aún, un pedazo de propiedad con valor estratégico que debía ser adquirido. La infidelidad no era el objetivo, sino el medio, una distracción, una herramienta diseñada para provocar en mí una reacción impulsiva que acelerara el divorcio, permitiéndole a ella y a Darren quedarse fácilmente con la propiedad como un simple bien conyugal liquidado. El golpe de dolor ardiente se transformó pronto en una calma peligrosa absoluta. El shock de la traición se endureció en claridad estratégica. Entendí que si reaccionaba con furia, caería directo en su trampa. Chloe esperaba una erupción, un volcán de rabia, seguido de una rendición legal precipitada. No le daría ninguna de las dos, le daría la ilusión de mi derrota, mientras en silencio preparaba mi contraataque, basado en hechos y leyes, no en emociones. Esa noche llegó el momento del último límite. Estábamos en la cocina, preparando la cena, junto a la máquina de café de alta tecnología, la misma que ya estaba recopilando evidencia contra su dueña. Chloe sonreía con esa mueca satisfecha, casi con lástima. Ethan dijo, girándose desde la estufa: tengo una noticia, algo que debía haberte contado antes. Pausó, saboreando el silencio dramático. Yo mantuve una expresión neutral. Casi curiosa. Él respiró hondo, con la arrogancia rebosando en la voz. Estoy comprometida con otra persona. Ethan, llevamos meses viéndonos, felicítanos. Ahí estaba el momento que, según ella, debía destrozarme. Por un segundo, el viejo Ethan, el que aún creía en el amor, quiso gritar, preguntar por qué en Tinder, pero el nuevo Ethan, el que ya veía el plano cínico de su engaño, solo respiró profundo y mantuvo una calma helada. Incluso logré esbozar una sonrisa leve, delgada. La miré directo a los ojos, donde solo encontré un vacío triunfante, y le dije con voz baja, firme, imposible de quebrar, felicidades a los... Vaya, eso sí que es un desarrollo interesante. Dejé el plato que sostenía suavemente sobre la barra. Creo que es hora de que hagas una pequeña maleta, Chloe, solo lo esencial. Esta noche, la expresión de confusión total en su rostro fue casi placentera. Esperaba lágrimas, enojo, súplicas, cualquier cosa menos esta calma tan perturbadora. No logró provocarme la rendición emocional que necesitaba. Su guión se había roto. Mi serenidad, tan fuera de lugar, marcó el cambio de juego. Aunque ella aún no tenía idea de qué tan complejas serían las nuevas reglas, el cambio inmediato de Chloe, de un triunfo arrogante a una desafiante frialdad calculada, fue justo el indicador que necesitaba. ¿De qué hablas? Ethan insistió, la voz tirante, con un pánico que no pudo ocultar del todo. No puedes simplemente mandarme a sacar. Esta también es mi casa. Refinanciamos. ¿Recuerdas? Te vas a arrepentir de este arranque emocional. Le ofrecí una mirada de absoluto desinterés. No es un arranque, Chloe, es una decisión ejecutiva y la casa no está en discusión. Limítate a empacar una sola maleta. Solo lo esencial. Tu presencia continúa interfiriendo. Con un nuevo arreglo legal, me retiré a mi despacho e inicié la activación silenciosa. No perdí ni un segundo en remordimientos o autocompasión. Mi mente ya estaba en modo arquitecto, trabajando en el plano legal más complejo de mi carrera. Llamé de inmediato a la única persona que conocía capaz de navegar ese terreno legal sin la carga emocional de un abogado matrimonial típico, Michael Vance. Irónicamente, Michael era una figura respetada en la propia firma corporativa de Chloe, abogado, jefe y especialista en derecho inmobiliario. También era un hombre que valoraba la integridad más que la avaricia. Sospeché que ya conocía en silencio los manejos dudosos de Chloe. Era el contacto que me recomendó mi viejo amigo. Una línea de vida sutil pero crítica.
Michael fue directo y conciso. Su voz fue un ancla en mi creciente mar de maniobras. Ethan, tu acuerdo de refinanciación es complicado, dijo, pero firmaste una cláusula específica sobre preservar el valor a largo plazo de la propiedad. Es un resquicio, pero legalmente sólido. Debes actuar rápido. Necesitas establecer la propiedad como no conyugal, un collateral no divisible, y tienes que hacerlo antes de que ella presente la demanda de divorcio, que la presentará mañana a primera hora. Le expliqué mi idea, una mezcla intrincada de maniobra legal y valores personales. La casa era mi obra original, mi pasión, mi legado. Podía legalmente desvincularla del patrimonio conyugal, dedicándola a un propósito superior. Michael guardó silencio un largo rato, sopesando la arquitectura legal de mi propuesta. Sí, dijo al fin, podemos activar un fideicomiso, una fundación de bienes raíces, cambia el uso del bien de residencia personal a sede de una organización sin fines de lucro de inmediato. Es complicado, pero sólido y perfectamente legal. Gracias al lenguaje en tu escritura de propiedad original, ese fue el núcleo de mi plan. No pelearía con Chloe por la casa, se la regalaría a una fundación que yo controlara, dedicada a promover a jóvenes arquitectos. Los papeles fueron frenéticos, complejos y requirieron horas de concentración absoluta. Pasé las siguientes 4 horas firmando digitalmente la creación de la Fundación Miller de Arquitectura y dedicando la casa como su sede permanente. Cuando terminé, la clasificación legal de la propiedad había cambiado por completo. Ya no era un bien conyugal, era un bien benéfico. Protegido inmediatamente de la tormenta que venía, mi siguiente movimiento fue desplegar el arma silenciosa. Entré a la cocina y accedí al backend de la cara y querida máquina de café de Chloe. No era el electrodoméstico en sí, sino sus funciones de almacenamiento Wi-Fi integradas que yo, como arquitecto, con algo de mano tecnológica, había adaptado en silencio años atrás. No buscaba confesiones románticas, buscaba estrategia de negocio. Extraje horas de grabaciones de audio, Chloe y Darren tomando café por las mañanas, discutiendo su proyecto inmobiliario, su necesidad de adquirir mi propiedad pronto y cómo el idiota emocional yo simplemente se rendiría. Las grabaciones no trataban de adulterio, trataban de fraude financiero, organizado y manipulación. Eso era una arma legal mucho más potente. A las 10 en punto de esa noche tuve la evidencia y la estructura legal en su lugar. Chloe seguía deambulando y gritando por teléfono en la sala, amenazando con llamar a su abogado sin sospechar que el colega ético de su abogado me ayudaba a mí. Me acerqué a ella con un documento en una mano y una bocina portátil en la otra. Llamé a las autoridades. Chloe, dije, llegarán en 5 minutos para escoltarte fuera de la propiedad. Estás invadiendo la sede de la Fundación Miller de Arquitectura. Me miró con furia atónita, la voz temblando, incapaz de creer que su plan se hubiera vuelto en su contra tan rápido. No puedes hacer esto. Hombre patético, te arruinaré, gritó. Le entregué la escritura del fideicomiso, lié la letra Kika. Chloe, dije, tú misma firmaste la cláusula que permitió esto, y aquí tienes un adelanto de la evidencia que presentaré ante tu consejo inmobiliario, demostrando tu patrón de malas prácticas financieras. Presioné play en la bocina. La voz de ella misma, fría y calculadora, llenó la sala hablando de su intención de destrozarme por un trato inmobiliario. La llegada de 2 oficiales uniformados en la puerta principal puso un punto final escalofriante a su silencio absoluto. Las secuelas inmediatas de la partida de Chloe fueron una escena de caos controlado. Los oficiales, satisfechos de que se trataba de una disputa civil por derechos de propiedad y no de violencia doméstica, se marcharon tras verificar la nueva escritura del fideicomiso. Llamé enseguida a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras y los códigos de seguridad. El silencio que cayó sobre la casa después fue repentino, profundo, sanador. Era el silencio de un sitio liberado después del asedio, pero Chloe no había terminado. Pasó en un segundo de hacerse la víctima a planear con furia. Ya había presentado la demanda de divorcio y su primer movimiento fue justo el que esperaba: intimidación, la verdadera confrontación. Sin embargo, llegó esa misma noche, directo a mi puerta de roble, hecha a medida, tal como lo predije. Su nuevo prometido, Darren Vance, apareció, un tipo con traje a la medida y aire de superioridad agresiva, convencido de que venía a resolver una simple pelea matrimonial con pura arrogancia. Golpeó con fuerza la puerta. Cuando la abrí, no vi a un hombre enamorado, sino a uno defendiendo su inversión. La mirada en sus ojos era pura rabia territorial. Ethan Miller dijo con desprecio, en voz tan alta que resonó por toda la calle: entiendo que tienes las pertenencias de Chloe, debes dejarla entrar inmediatamente. Esto es acoso doméstico y mañana mis abogados te van a destrozar con una orden de acceso temporal. No subí la voz, dejé que su agresión se desvaneciera sola en el aire frío de la noche. Respiré hondo.
recordándome que mi meta no era ganar una discusión, sino desenmascarar la podredumbre del fondo. Señor Vance, le dije con calma, usted está malinterpretando todo. Esta propiedad es ahora la sede legal de la Fundación de Arquitectura Miller. Yo soy el administrador principal. En este momento está invadiendo propiedad de la Fundación Y. Queda intento suyo de entrar, está siendo registrado. Darren soltó una risa aguda, incrédula, casi teatral, una fundación. ¿De qué demonios hablas? Esto es un teatro Miller, una pelea de pareja. ¿Crees que un registro falso de caridad va a tener más peso que 6 años de matrimonio y una demanda de divorcio vale? Le mostré la escritura legal recién sellada, incluso con la luz tenue del pórtico. El documento imponía respeto. Chloe te dijo que esta dirección ya no figura como propiedad privada, sino como sede de la Fundación Miller, o que tus llamadas y tus intentos de acceso ahora se registran como interferencia con las operaciones de una organización sin fines de lucro. El rostro de Darren perdió el color. Por un instante pareció perdido, como si no supiera dónde estaba parado. Esa barrera legal tan inesperada no estaba en sus cálculos. Rápidamente trató de recomponerse su furia, convirtiéndose en pánico. Esto es una locura, estás enfermo. Chloe me dijo que harías algo desesperado, pero esto ya es ridículo. En ese momento, Chloe llegó acelerando por la entrada en un auto rentado. Alertada por el tono desesperado de Darren al teléfono, saltó del coche con el rostro desfigurado por la furia y el miedo. Idiota, le gritó. Subiendo las escaleras, olvidando por completo que yo estaba ahí, te dije que esperaras la orden. ¿Por qué viniste? Lo echaste todo a perder. No entiendes lo que esto significa para la servidumbre de paz. Los miré, sintiendo una extraña calma. No eran dos enamorados, eran dos cómplices destruyéndose mutuamente por un plan que acababa de fracasar. La mención de la servidumbre de paso confirmó todas mis sospechas. La casa era solo una pieza estratégica. En realidad, Chloe intervine con voz tranquila. Levantando mi teléfono, la presencia de Darren y tu confesión sobre el plan de explotar la propiedad son exactamente lo que necesitaba. Tu abogado recibirá mañana el paquete completo de audios y una copia de la nueva escritura del fideicomiso. Esta casa y la fundación que representa ya no están en venta. Entonces di un paso atrás, cerré la pesada puerta de roble con una lentitud deliberada y pasé el cerrojo. Caminé hacia el interior, dejando a ambos afuera, gritándose el uno al otro y, más importante aún, gritándole a una puerta cerrada en medio del aire frío de la noche. El clímax emocional no fue una pelea, sino el clic silencioso del cerrojo, el sonido exacto del cierre final de ese capítulo destructivo de mi vida. Con la puerta firmemente cerrada, Chloe, impulsada por una arrogancia desesperada, decidió escalar en lugar de retirarse. Poco después llegó su demanda oficial de divorcio, un documento redactado con precisión calculada y un tono abiertamente agresivo. No era una simple solicitud de separación, era una demanda que exigía el 75% de mis bienes, alegando angustia emocional y abandono durante una supuesta crisis de salud mental causada por mi comportamiento errático. Además, pedía una orden de restricción y una fuerte manutención temporal, intentando convertir el papel de esposa traicionada en un arma legal. Ese movimiento tan agresivo fue exactamente el error táctico que yo había anticipado. Chloe creyó que, porque yo había mantenido la calma y no había hecho público el asunto de su infidelidad, podría controlar el relato legal. Confiaba en obtener un acuerdo rápido, aprovechando el drama emocional. Mi equipo legal, encabezado por Michael Vance, experto en derecho inmobiliario, no respondió con emoción, sino con precisión. No negamos el divorcio, simplemente ignoramos el melodrama y nos enfocamos en lo esencial, el fraude financiero organizado. El momento clave llegó durante la primera declaración. Chloe entró fingiendo fragilidad, impecablemente vestida, pero emanando una vulnerabilidad calculada. Su abogado, un tal señor Harrington, la guiaba a través del discurso de la esposa abandonada y emocionalmente devastada. Entonces, Michael, con su ironía seca y precisión quirúrgica, intervino. Objeción, su señoría, creemos que el sufrimiento emocional de la demandante es secundario frente a un asunto más urgente, malversación financiera y fraude organizado. Nos gustaría presentar el anexo B, un archivo de audio donde la demandante detalla su plan para apropiarse de los bienes del demandado con fines de un proyecto inmobiliario comercial fechado varios meses atrás. Reprodujo la grabación proveniente de la máquina de café. El audio era claro, limpio, demoledor. La voz de Chloe sonaba fría, serena. Chasis clínica es mayor que es demasiado sentimental para venderla. Le tocaremos la fibra emocional, conseguiremos un divorcio rápido y luego la casa solo será un activo conyugal de $500,000 para repartir. La voz de Darren respondió, es mayor que es el punto de acceso del corredor de servicios. Chloe, necesitamos ese terreno para la servidumbre. La sala quedó en silencio absoluto.
no era una grabación de amantes, sino el plano arquitectónico de una emboscada financiera premeditada. La prueba era devastadora, demostraba que la infidelidad era solo el síntoma de una traición mucho más profunda, un plan calculado para robar mi obra de vida. Mi arma silenciosa había dado justo en el corazón del motivo. El abogado de Chloe, el señor Harrington, un profesional veterano con reputación que cuidar, pidió un receso inmediato. Habló con ella en voz baja, pero con gestos cargados de enojo. Su lenguaje corporal lo decía todo, no sabía nada del verdadero plan y se sentía engañado por su propia clienta. Cuando la sesión se reanudó, Chloe ya no era la misma, la seguridad había desaparecido. En su lugar, un rostro pálido, los hombros tensos, la mirada perdida, la solicitud de orden de restricción y la petición de manutención temporal fueron rechazadas en el acto. El juez, visiblemente molesto por el intento de manipular la corte, ordenó bifurcar el caso. El divorcio seguiría su curso, pero los asuntos financieros se tratarían como un caso de conducta conyugal fraudulenta. Sujeto a una investigación forense completa, Michael se inclinó hacia mí y murmuró con calma: no estamos peleando un divorcio, Ethan, estamos enfrentando una empresa criminal. Su intento de quedarse con el 75% acaba de darnos el 100% de la razón moral y legal. El primer golpe legal había caído. La demanda agresiva de Chloe no hizo más que darme la oportunidad perfecta para revelar públicamente su traición premeditada. Ella había jugado un juego sucio y acababa de perderlo todo, con las primeras maniobras legales fallando estrepitosamente y la evidencia del fraude ya presentada oficialmente. La enorme presión comenzó a quebrar a los cómplices. El enfoque legal cambió por completo de una simple división de bienes matrimoniales a una investigación formal por fraude financiero organizado. La pérdida repentina de control provocó fisuras inmediatas en la llamada relación entre Chloe y Darren. El primer signo del colapso fue profesional, golpeando directamente el núcleo de su ambición compartida. Mi abogado, Michael Vance, utilizando la orden judicial de descubrimiento de documentos, se aseguró de que los archivos de audio relevantes y los detalles de mi contrademanda fueran entregados al Comité de Ética del Consejo Inmobiliario Regional y, más importante aún, a la junta directiva de la empresa donde ambos trabajaban. La firma, una compañía pública altamente sensible al riesgo reputacional y al valor de sus acciones, actuó con eficiencia implacable. Un breve memorando interno que los contactos de Michael se aseguraron de hacerme llegar anunciaba que Chloe Vance y Darren Vance quedaban en suspensión administrativa indefinida mientras se investigaban sus conductas profesionales y posibles conflictos de interés, su fuente de ingresos, su prestigio profesional y su capacidad para ejecutar su proyecto inmobiliario costero multimillonario desaparecieron de un día para otro. Para ellos no era solo una pérdida económica, era la caída de lo que más valoraban: estatus y poder. Me enteré de las secuelas inmediatas por una excolega de Chloe, alguien que aún me tenía cierta simpatía. Según me contó, el desastre fue volcánico, se vieron obligados a compartir un pequeño y carísimo departamento temporal y las peleas eran constantes, feroces, cargadas de reproches. No discutían por amor ni por infidelidad, sino por culpa. ¿Quién había arruinado la estrategia? En un intercambio de mensajes particularmente violento que el abogado de Chloe se vio obligado a revelar durante la entrega de pruebas, ella le escribió a Darren: es mayor que tú, debiste revisar las escrituras originales de la casa, tú eras el experto en bienes raíces, tú dijiste que lo del fideicomiso de fundación era una tontería, tú dijiste que él era demasiado tonto para usarlo. La respuesta de Darren fue igual de venenosa, mostrando el vacío total en su relación. Es mayor que: confié en ti para provocar el colapso emocional, correcto. Si no hubieras pedido ese ridículo 75%, él habría cedido y tendríamos el terreno. Tu arrogancia nos arruinó. Chloe, dos personas profundamente egoístas, obligadas ahora a depender una de la otra sin éxito, sin poder y sin amor verdadero. Su sueño común, el mismo que los unía, se sostenía sobre mi fracaso emocional, pero al mantener mi calma, su base se derrumbó y se destruyeron mutuamente con una eficiencia brutal. Sus intentos de involucrar a amigos y familiares fueron igual de desastrosos. La propia madre de Chloe, una mujer amable, siempre un poco incómoda con la ambición desmedida de su hija, me llamó directamente. No me dio excusas, solo ofreció una disculpa sincera y tranquila. Es mayor que confunde la ambición con la avaricia. Ethan, me dijo suavemente, es mayor que: lo siento tanto por lo que hizo con tu hermoso hogar, tal vez necesitaba este límite. Ese pequeño gesto de reconocimiento, esa comprensión proveniente de su propia familia, me resultó más gratificante que cualquier victoria legal. Confirmó que la verdad también estaba triunfando en el tribunal de la opinión pública. Durante
esa etapa yo no hice nada más que presentar hechos y observar. No gasté energía en venganza, simplemente me aparté y dejé que el peso de su propia malicia los arrastrara hacia su destrucción merecida. Las llamadas consecuencias escaladas fueron obra de ellos mismos. Con cada acusación histérica y cada intento de culpar al otro, solo reforzaban mi argumento central. Su relación nunca se construyó sobre amor, sino sobre una conspiración de codicia. La confrontación final no ocurrió en un juicio sensacionalista, ni en medio de gritos y cámaras, sino en el ambiente silencioso y meticuloso de una audiencia de mediación final, ordenada por la jueza. A esas alturas, el peso de la evidencia era sofocante, los contadores forenses, designados por el tribunal, habían terminado su revisión, y los resultados eran devastadores. Las grabaciones de la máquina de café, respaldadas por la cadena de documentos de sus fallidos negocios inmobiliarios, demostraban con claridad la intención de Chloe de defraudar el patrimonio conyugal e incluso manipular el mercado mediante la adquisición de mi propiedad. Ya no se hablaba de un divorcio, sino de un caso de abuso financiero sistemático. Chloe llegó luciendo exhausta, la última capa de su perfección se había desmoronado, el traje a medida estaba arrugado y su rostro era una máscara de miedo contenido. Darren no se presentó, había decidido distanciarse por completo del desastre financiero que ella había provocado, confirmando la naturaleza puramente transaccional de su relación. El aire en la sala era denso, casi inmóvil. El resultado, a esas alturas, era inevitable. A través de su abogado derrotado, el señor Harrington, Chloe hizo un último intento desesperado por obtener una pensión. Mi clienta está desempleada, sin ahorros, y enfrenta una situación de extrema necesidad. Su señoría dijo con voz cansada, sin mirarme a los ojos, está prácticamente en la ruina. Mi abogado, Michael Vance, se puso de pie con su habitual calma precisa, esa mezcla de ética y filo legal que convertía las palabras en bisturís. La evidencia demuestra, dijo con voz firme, que el estado actual de la peticionaria es la consecuencia directa y predecible de su propio plan documentado para apropiarse ilegalmente del activo principal de su esposo, su intento de reclamar el 75% de una propiedad que ella misma trató de reclasificar de forma fraudulenta merita la aplicación máxima de la ley. La dificultad causada por el fraude no es un atenuante, es la consecuencia de sus actos. Entonces la mediadora me pidió hacer una declaración final. No hablé del dolor. Hablé del propósito, miré directamente a Chloe, que por primera vez levantó los ojos hacia mí. No había odio en mi voz, solo la certeza tranquila de un hombre que por fin marcaba sus límites. No deseo más daño para Chloe, dije con serenidad. Solo deseo que este fallo sea un recordatorio firme de que el matrimonio no es un instrumento de agresión financiera. La casa, mi trabajo, la vida que construí, nada de eso fue nunca colateral para sus negocios. Le pido a este tribunal que dicte una sentencia no de venganza, sino de responsabilidad. La mediadora, una mujer con décadas de experiencia, pronunció el fallo con una autoridad que llenó la sala. Las cuestiones financieras se resolvieron por completo a mi favor. No solo se le negó a Chloe cualquier derecho sobre la casa que permaneció como sede de la Fundación Miller de Arquitectura, sino que también fue declarada responsable de cubrir los costos legales y los honorarios derivados de su demanda frívola y manipuladora. Además, sus acciones quedaron registradas permanentemente, impidiéndole volver a ocupar cargos de confianza o manejo financiero en el sector inmobiliario. El efecto fue total y definitivo. Chloe quedó obligada por ley a pagar una suma considerable al hombre, al que alguna vez llamó idiota emocional. Había perdido su empleo, su prometido y su reputación profesional. Mientras firmaba los documentos, su mano temblaba visiblemente. Yo la observé, no con satisfacción, sino con una profunda sensación de cierre. No la destruí, ella se destruyó sola. Bajo el peso de su avaricia y su arrogancia, antes de salir de la sala, me acerqué a ella por última vez. Mi voz fue baja, tranquila. Definitiva, te deseo suerte en tus futuros proyectos. Chloe, estoy seguro de que serán muy exitosos trabajando el uno para el otro. Has conseguido exactamente lo que mereces. Fue el clic silencioso de la última puerta legal cerrándose. El final absoluto de una vida construida sobre la manipulación, ahora oficialmente y para siempre cerrada. Han pasado 2 años desde la sentencia final. El ruido caótico del divorcio, las declaraciones y el torbellino emocional se desvanecieron, reemplazados por una paz profunda y duradera. La certeza silenciosa de haber hecho lo correcto, no solo legalmente, sino moralmente, ha sido la recompensa más grande. La casa, mi amada obra maestra arquitectónica, sigue en el mismo lugar, pero su propósito es ahora completamente distinto. Ya no es solo mi hogar, es la sede activa y floreciente de la Fundación de Arquitectura Miller. La fundación fue
el legado más inesperado y hermoso nacido de la traición. Mentoramos a jóvenes arquitectos con talento, ofreciéndoles espacio de trabajo gratuito y becas a quienes valoran el arte por encima del comercio. La casa ahora vibra con la energía de mentes creativas, un sonido infinitamente más gratificante que la ambición vacía de mi exesposa. Volví a mi oficio con una pasión renovada, usando mi experiencia no solo para diseñar edificios, sino para diseñar vidas mejor, ofreciendo a otros la base estable que yo mismo perdí por un tiempo. Esa paz es la forma más pura de victoria. A menudo me encuentran en la cocina, no lamentando el pasado, sino planificando el próximo seminario de la Fundación. Sigo usando la máquina de café de alta tecnología, la conservé como un recordatorio silencioso e irónico, representa el poder sutil de la observación sobre la reacción. Es un trofeo de conciencia, no de venganza. Me recuerda que los planes más peligrosos suelen desarrollarse frente a ti, ocultos, tras la rutina mundana de una vida compartida. De vez en cuando escucho rumores del sector sobre la vida de Chloe. Su destino se volvió una ironía trágica de su propia ambición descontrolada. Darren la dejó 6 meses después del fallo financiero, llamándola una carga tras perder sus empleos y ver su proyecto colapsar. Incapaz de conseguir trabajo en bienes raíces por los registros permanentes de su expediente, Chloe ahora trabaja en 2 empleos administrativos mal pagados en una zona lejana de la ciudad. Perdió su ambición y, más tristemente, su sentido de valor propio, construido enteramente sobre el éxito material. El sufrimiento silencioso de una vida basada en mentiras alcanzándola al fin es un castigo mucho más efectivo que cualquiera que yo pudiera haber planeado. A veces me detengo en la biblioteca, hoy convertida en sala de lectura para la Fundación. Reflexiono sobre el momento en que dije felicidades a los dos. No fue debilidad, fui fortaleza absoluta. No la enfrenté en su terreno, el del enojo, la emoción o el rencor, sino en el mío, la lógica, la ley y la integridad. Comprendí que no necesitaba crear la consecuencia, solo tenía que dejar que la verdad saliera a la luz. Una tarde, Michael Vance pasó por la casa para revisar los documentos de la Fundación. Mientras estaba en la cocina, con una taza de café en la mano, me miró con una expresión cálida, comprensiva, observó el lugar, ahora lleno de maquetas arquitectónicas y jóvenes con ojos brillantes. ¿Sabes? Ethan dijo con voz baja, el plan original solo era proteger el activo. Sonreí, mirando por la gran ventana que diseñé años atrás. Hizo mucho más que eso. Michael me obligó a definir cuál era mi verdadera base. No era la madera ni la piedra, sino el propósito que le di. Él asintió, entendiendo perfectamente. Encontraste tu cimiento, Ethan, uno real esta vez. Sus palabras confirmaron la lección más profunda de toda esta historia. El verdadero camino hacia la paz no está en la venganza, sino en recuperar el control y dedicar la vida a un propósito más grande que el propio dolor. Esta historia, la de Ethan y la casa que construyó con tanta precisión y amor, nos deja una lección silenciosa pero profunda sobre la verdadera naturaleza de la traición y la fuerza que nace de la calma. La enseñanza central no está en la venganza, sino en el contraste entre la sabiduría y la arrogancia. La caída de Chloe no vino de una explosión de ira ni de violencia, sino de su propia soberbia descontrolada. Creyó que un hombre sensible, un hombre que construía cosas, debía ser un idiota emocional. Esa arrogancia la llevó a confiar en un plan cruel y torpe, sin imaginar que Ethan respondería no con rabia, sino con el lenguaje frío y preciso de la ley. Y las finanzas, dejó que sus actos, sus propias palabras grabadas, hablaran por sí mismos, usando su codicia como el arma de su propia ruina. Ethan nos mostró que la verdadera satisfacción no viene de la venganza, sino de ver cómo el karma, el equilibrio natural de las consecuencias, completa su ciclo. Esto nos lleva a un punto esencial de reflexión y empatía. El momento en que descubres que la persona que amas te ve solo como un medio para un fin es devastador. Toca lo más profundo del sentido de la injusticia. Pero la historia de Ethan nos recuerda que la verdadera fortaleza está en establecer límites claros e inquebrantables. Él no buscó destruirla por rencor, buscó proteger su legado y su paz. Nos enseñó que el acto más poderoso suele ser el más silencioso, elegir resguardar tus valores y el trabajo de tu vida, en lugar de caer en un ciclo de odio y destrucción mutua. Y ahora te dejo con una pregunta para la reflexión y la sabiduría compartida. ¿Cuál es la base más valiosa que construimos y debemos proteger? ¿La riqueza material o el cimiento inquebrantable de la integridad moral e intelectual? Cuéntame tu reflexión y tu historia en los comentarios. Gracias por acompañarme y escuchar este capítulo tan humano y complejo. Si estas historias de fortaleza, justicia y aprendizaje resuenan contigo, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos. Juntos podemos seguir creciendo y aprendiendo de las lecciones más profundas que la vida nos ofrece.